Era una noche de Halloween como cualquier otra, o al menos eso pensaba. Estaba profundamente dormido cuando un sonido penetrante me arrancó del sueño. Un aullido oscuro y prolongado que resonó en el campo alrededor de mi granja. El reloj al lado de la cama marcaba poco más de las 2 de la mañana, y la oscuridad de la madrugada se mezclaba con el inquietante brillo de la luna llena. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No era común escuchar algo así por allí, especialmente en una noche donde el silencio solía ser absoluto. Mi instinto me dijo que algo andaba muy mal. Me levanté lentamente, sintiendo un pesado presentimiento, como si la noche misma guardara secretos que estaba a punto de descubrir. Tomé mi escopeta, que guardaba junto a la puerta del dormitorio, y bajé las escaleras de la casa, tratando de no hacer ningún ruido. La madera crujió bajo mis pies, pero el sonido de mis pasos parecía minúsculo, comparado con el silencio opresivo que dominaba todo a mi alrededor. Era como si la naturaleza se hubiera detenido, como si hasta el viento y los grillos se hubieran detenido a observar lo que se avecinaba. Al salir, la brisa fría de la mañana tocó mi rostro, provocando que me despertara por completo. Mi corazón latía rápido, pero mi mente intentaba aferrarse a cualquier explicación racional. Quizás era un lobo que se había perdido entre la manada, o quizás algún animal salvaje que buscaba comida. Pero en el fondo, sabía que no se trataba solo de animales deambulando por la noche. Había algo más, algo que no podía explicar, pero que me hacía sentir como si me estuvieran observando, como si la oscuridad misma tuviera ojos. El aullido se repitió, más fuerte y más cerca. Venía desde dirección al corral, donde yo guardaba algunos animales para sustentar a la familia. Respiré hondo, apreté la escopeta y caminé lentamente hacia el sonido. Con cada paso, sentí que mi corazón latía con más fuerza. A medida que me acercaba, una extraña sensación empezó a invadirme, una especie de déjà vu, como si ya hubiera vivido algo similar. Era como un recuerdo lejano, algo que no podía ubicar, pero que hacía que cada paso fuera más difícil de dar. Al llegar al corral, lo que me esperaba era nada menos que una pesadilla. El suelo estaba manchado de sangre y partes de animales estaban esparcidas como si fueran fragmentos de un macabro rompecabezas. El olor a sangre era tan fuerte que parecía pegarse a mi garganta, y el polvo levantado por el viento se mezclaba con el paisaje, creando una pálida neblina que hacía todo aún más surrealista. Era como si estuviera atrapado en uno de esos sueños horribles de los que intentas despertar, pero no puedes. En medio del corral se destacaba una figura, una inmensa sombra negra, cubierta de pelo y ojos rojos, brillando como brasas encendidas. La criatura me miró fijamente, inmóvil, con los ojos fijos en los míos como si quisiera leer mi alma. Todo mi cuerpo estaba paralizado. El miedo se apoderaba de cada fibra. Sabía que este no era un animal común y corriente. Era algo más allá de lo natural, una presencia que no podía entender, pero que despertaba un terror primitivo, como si estuviera ante algo antiguo y poderoso. Instintivamente levanté el rifle y disparé. El sonido del disparo resonó en la noche, pero la criatura ni siquiera se movió. Era como si el arma fuera un juguete inútil. Esa cosa permaneció quieta, mirándome con desprecio casi humano, como si supiera que yo no era una amenaza. Todo mi cuerpo temblaba, pero sabía que necesitaba mantener la calma si quería salir de esta situación. Respiré hondo y retrocedí unos pasos, todavía sin quitar los ojos de la criatura, hasta que recordé las historias antiguas, leyendas de seres sobrenaturales que solo podían ser apaciguados con ofrendas. Sin pensarlo 2 veces, me di vuelta y corrí al almacén, donde guardábamos carne fresca para sustentar a la familia. Cogí el trozo más grande que pude encontrar, rezando para que fuera suficiente. De regreso al corral, me acerqué lentamente, extendiendo la carne como si fuera una bandera blanca. La criatura olisqueó el aire como analizando mi intención y luego dio un paso hacia mí. Sentí que mi corazón se aceleraba nuevamente, pero me quedé quieto, obligándome a no retroceder. Para mi sorpresa, la criatura aceptó la ofrenda, arrancando el trozo de carne de mi mano con hambre voraz. Aproveché el momento y retrocedí, observando a la criatura devorar la carne. Pero el alivio duró poco. De repente, se abrió la puerta de la casa y salió mi hijo Lucas, atraído por el alboroto. Estaba armado con su propia escopeta, pero su expresión era de confusión. Le grité que se detuviera, pero ya era demasiado tarde.
Lucas, que nunca creyó en supersticiones, dio un paso adelante y levantó el arma hacia la criatura. Tan pronto como hizo esto, la criatura dejó escapar un aullido ensordecedor, más fuerte y aterrador que los anteriores, y comenzó a avanzar con una velocidad que nunca imaginé posible. Sentí que el pánico crecía dentro de mí. Esto fue mucho más peligroso de lo que imaginábamos. La adrenalina se hizo cargo y supe que teníamos que actuar rápido, o ambos estaríamos condenados esa noche. La criatura avanzaba rápidamente, y Lucas y yo sabíamos que no teníamos tiempo que perder. Sentí el peso de cada segundo, como si la oscuridad que nos rodeaba se acercara, tratando de tragarnos. Intenté alejar a Lucas, pero parecía hipnotizado por la escena. Esos ojos rojos y ese rostro deforme cubierto de cabello negro tenían un poder que no puedo describir. Era como si la criatura fuera la encarnación misma de algo muy antiguo, una sombra que regresaba para cobrar una deuda olvidada. «Lucas, sal de aquí ahora mismo», grité, tratando de sacarlo de ese estado. Parpadeó, finalmente salió de su trance y juntos comenzamos a correr hacia la casa. Podíamos escuchar a la criatura detrás de nosotros, sus pesados pasos y aullidos rompiendo el silencio. No importa qué tan rápido corriéramos, parecía que no podíamos escapar. En cada esquina, en cada paso, sentíamos esa presencia oscura persiguiéndonos, como si fuera parte de la noche misma. Al llegar a la puerta, empujé a Lucas hacia adentro y cerramos todo. Las ventanas también estaban cerradas, y aunque sabíamos que eso no la detendría, la sensación de estar protegidos por unas cuantas capas de madera nos daba una pequeña ilusión de seguridad. El silencio reinó dentro de la casa, pero afuera todavía podíamos escuchar la respiración agitada de la criatura y el arañar de sus garras contra la pared, como si estuviera estudiando cada punto débil de nuestra defensa improvisada. Lucas me miró con los ojos muy abiertos tratando de entender a qué nos enfrentábamos. «Papá, ¿qué es esto? ¿Es esto? ¿Es algún tipo de animal?» Su voz era temblorosa y la incredulidad estaba escrita en todo su rostro. Suspiré, luchando por mantener la calma. «No lo sé, Lucas, pero sé que he oído historias de que hay cosas que los humanos no deberíamos ver, que hay secretos, leyendas, cosas que se esconden en las sombras y que una vez despertadas no se pueden detener». La desesperación estaba escrita en todo mi rostro. Esa criatura, de alguna manera, parecía estar conectada a algo que no podía entender, algo que pertenecía al pasado distante, un secreto que tal vez nunca habría descubierto si no fuera por esa noche de Halloween. Mi mente comenzó a examinar viejos recuerdos, historias que mi abuelo solía contar alrededor de la fogata cuando yo era niña. Siempre hablaba de una maldición que acechaba nuestras tierras, de criaturas oscuras que aparecían en noches como esa, impulsadas por el hambre y el deseo de venganza. Nunca presté atención a estas historias, creyendo que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero ahora cada palabra regresaba con una claridad inquietante. ¿Recuerdas lo que dijo tu abuelo?, le pregunté a Lucas, tratando de conectarlo con esos viejos recuerdos, algo que pudiera darnos una pista sobre cómo lidiar con esto. Él asintió, todavía respirando con dificultad. Él siempre dijo que en noches como esta, deberíamos mantener la cabeza gacha y nunca mirar a los ojos a los que caminan en las sombras, murmuró Lucas con las manos temblorosas. Pero eso es solo una historia, ¿verdad, papá? No pude responder. Todo parecía encajar de una manera horrible. La criatura de afuera no era un monstruo cualquiera. Fue un recordatorio de que esos secretos que intentamos enterrar algún día pueden volver en nuestra contra. Una vieja historia comenzó a tomar forma en mi mente y sentí que esta criatura estaba conectada con algo mucho más personal de lo que podía imaginar. Afuera, los arañazos en las paredes cesaron y por un breve momento, el silencio dominó la casa. Su corazón todavía latía con fuerza, pero ahora había una nueva urgencia. Sabía que si simplemente esperábamos, estaríamos condenados. Miré a Lucas y tomé una decisión. «Tenemos que salir de aquí», susurré. «Mientras la cosa de afuera está distraída, tomemos algunas armas, comida, todo lo que podamos conseguir e intentemos llegar al granero. Tal vez podamos protegernos allí por más tiempo, o al menos pensar en una manera de mantener esto alejado». Lucas estuvo de acuerdo y juntos comenzamos a reunir lo que pudimos. Cogí más munición para las escopetas, linternas y algunos cuchillos, cualquier cosa que pudiera usarse como arma, aunque sabía que no nos daría mucha ventaja.
Una vez que estuvimos listos, le indiqué a Lucas que siguiera adelante y juntos nos arrastramos hacia la puerta trasera. El silencio exterior era aterrador y cada paso parecía resonar en el vacío. Abrimos la puerta con cuidado y miramos a nuestro alrededor. Nada. La criatura parecía haber desaparecido, pero sabíamos que era temporal. Era como si nos estuviera poniendo a prueba, esperando que cometiéramos el siguiente error. Corrimos hacia el granero y cruzamos el campo rápidamente. El frío de la mañana se sumó a la sensación de urgencia. Finalmente llegamos y nos encerramos dentro, respirando con dificultad. Por un momento todo estuvo en calma. Sentado en el suelo del granero, Lucas me miró como si esperara una explicación. «Papá, ¿qué quiere esta cosa? ¿Por qué viniste tras nosotros?» Sabía que esa pregunta era inevitable, pero no tenía respuestas exactas. Simplemente sentí que todo estaba conectado, que esa criatura era un reflejo de algo que existía mucho antes que nosotros. Tal vez estaba vinculado al pasado de nuestra familia, tal vez era algo que llevaba nuestra sangre, una carga que nadie se atrevía a mencionar. Lo que sé es que ella no se detendrá, Lucas, susurré. Sea lo que sea, está aquí por una razón, algo muy viejo y no se rendirá hasta conseguir lo que quiere. Mientras hablaba, recordé un detalle específico de las historias de mi abuelo, algo sobre cómo criaturas como esas podían ser ahuyentadas temporalmente. No estaba seguro de si funcionaría, pero cualquier intento era mejor que simplemente esperar la muerte. Afuera, la brisa comenzó a soplar de nuevo, y el silencio dio paso a un sonido inquietante. Pasos pesados que se acercaban lentamente. La criatura había regresado, y esta vez parecía decidida a encontrarnos. Sabíamos que no teníamos mucho tiempo y que nuestro refugio improvisado en el granero no duraría mucho. Pero mientras sostenía la escopeta, esperando lo inevitable, comencé a sentir que tal vez había una salida, una manera de enfrentar esto y de alguna manera resolver el misterio. El tiempo se acababa, y sabía que si no actuamos pronto, todo estaría perdido. El sonido de pasos pesados se hizo más fuerte, y el corazón de Lucas y el mío parecieron latir al unísono, haciendo eco en el silencio del granero. Con cada momento, la criatura parecía más cerca, más ansiosa por encontrarnos, como si finalmente hubiera localizado lo que había estado buscando durante tanto tiempo. El aire a nuestro alrededor era denso, y el olor a sangre del corral todavía parecía impregnar cada rincón, trayendo una sensación de opresión que dejaba el ambiente casi irrespirable. Mientras oíamos acercarse a la criatura, recordé una noche hace muchos años, en la que mi abuelo me contaba una historia alrededor de la fogata. En ese momento yo era solo un niño, fascinado y al mismo tiempo aterrorizado por las leyendas que contaba. Uno de ellos hablaba de una criatura que aparecía de vez en cuando para exigir un antiguo pacto, hecho en una época en la que los hombres todavía negociaban con fuerzas que no entendían del todo. Esta criatura, dijo, era la guardiana de un secreto de sangre, algo que solo los miembros de nuestra familia podían entender. El anciano siempre fue un hombre reservado, y aunque las historias eran increíbles, nunca reveló muchos detalles. Pero ahora todo parecía tener sentido. Lucas me miró, esperando que dijera algo que explicara a qué nos enfrentábamos. Respiré hondo, tratando de organizar mis pensamientos, y decidí contarle lo que sabía, o al menos lo que recordaba de las palabras de mi abuelo. Lucas, hay algo en nuestra familia de lo que quizás nunca hayas oído hablar, comencé vacilante. Me miró con los ojos muy abiertos, pendiente de cada palabra. Cuando yo era niño, tu bisabuelo contaba historias sobre criaturas, pactos antiguos, cosas que formaban parte de creencias antiguas. Dijo que había una deuda de sangre, algo que uno de nuestros antepasados dejó, una especie de maldición que vendría sobre nosotros si no se apaciguaba. Los ojos de Lucas se abrieron aún más y su expresión mostró que estaba luchando por comprender. «Pero papá, ¿a qué te refieres? ¿Qué significa eso?». Suspiré, consciente de que no tenía todas las respuestas, pero continué. «No conozco todos los detalles, hijo. Solo sé que, según mi abuelo, nuestra familia estuvo involucrada con fuerzas que no entendíamos, en un tiempo lejano. La criatura que hay ahí fuera, ella es la prueba de que estas fuerzas son reales. Si tenemos razón, ella quiere algo de nosotros, algo que nuestros antepasados prometieron y nunca pagaron». Lucas parecía aún más confundido, pero antes de que pudiera responder, los arañazos en las paredes del granero se hicieron más intensos. La criatura estaba allí,
dando vueltas alrededor del lugar como un depredador arrinconando a su presa. Cada uno de sus pasos hacía vibrar el suelo y sentí que la estructura del granero no aguantaría por mucho más tiempo. La desesperación comenzaba a apoderarse de nosotros, pero había algo más. Algo que necesitaba decirle a Lucas antes de que fuera demasiado tarde. Pase lo que pase, hijo, debes saber que no todo está perdido, dije, tratando de mantener la voz firme. Hay una manera de calmar a esta criatura, de deshacer esta maldición, pero no sé si tendremos tiempo. Todo depende de que encontremos algo que quedó como muestra de nuestra deuda, algo que ha estado enterrado en estas tierras durante generaciones. Lucas me miró con determinación. Entonces encontrémoslo, papá. No voy a dejar que esto nos destruya sin luchar. Habló con una firmeza que me dio un poco de esperanza. Juntos comenzamos a registrar el granero, buscando alguna pista, cualquier objeto que pudiera estar relacionado con esta maldición. El sonido de los arañazos en el exterior aumentó y sentimos la presión del tiempo que se acababa. Después de unos minutos, mis ojos se posaron en una vieja caja de madera, escondida detrás de unos fardos de heno. Era algo que nunca antes había notado y cuando lo saqué sentí un escalofrío. Abrí la caja y dentro había un pequeño relicario, polvoriento y con el metal ya oxidado, pero aún intacto. Sabía que esto era importante, aunque no estaba segura de cómo. Lucas miró el relicario con expresión de incredulidad. ¿Qué es esto, papá? Creo que es uno de los objetos que mi abuelo mencionaba en sus historias, respondí con el corazón acelerado. Dijo que un relicario como este había sido transmitido de generación en generación como recordatorio del pacto. Creo que puede darnos la oportunidad de sobrevivir o al menos ayudarnos a comprender a qué nos enfrentamos. Con el relicario en mis manos, miré a Lucas, que parecía decidido. Sabíamos que si esa criatura estaba allí por una deuda, quizás el relicario al menos podría retrasarla. Fue un intento desesperado, pero era todo lo que teníamos. Con el relicario en una mano y la escopeta en la otra, me acerqué a la puerta del granero, preparado para enfrentar lo que fuera que hubiera allí afuera. Abrí la puerta con cautela y el viento de la madrugada entró como una ola fría, trayendo consigo olor a sangre y tierra. La criatura estaba allí, parada a unos metros de distancia, con esos ojos rojos que parecían traspasarme el alma. Levanté el relicario y por un breve momento vi a la criatura vacilar. Fue como si reconociera el objeto, como si ese pequeño trozo fuera un recuerdo de un tiempo olvidado. Aproveché la vacilación y con voz firme comencé a hablar, recitando palabras que recordaba vagamente de los cuentos de mi abuelo. Era como si algo dentro de mí supiera qué hacer. Un antiguo recuerdo que despertaba en el momento justo. Las palabras salieron sin que yo tuviera que pensar, y la criatura comenzó a retroceder, dejando escapar un gruñido bajo, casi como un gemido. Lucas estaba a mi lado, observando todo con una expresión de mezcla de miedo y fascinación. Sabía que esta era nuestra última oportunidad y cualquier error podía condenarnos. Cuando terminé la recitación, el relicario brilló levemente, y la criatura retrocedió unos pasos, desapareciendo lentamente en la oscuridad. Pero antes de desaparecer por completo, dejó escapar un último aullido, un sonido que parecía contener una oscura promesa. Sabíamos que aún no había terminado, que nuestra lucha con esta fuerza antigua apenas comenzaba. Sin embargo, esa noche estábamos a salvo. Esa noche, el silencio que siguió pareció incluso más pesado que los aullidos de la criatura. Lucas y yo nos quedamos en la entrada del granero, observando el lugar donde la criatura había desaparecido en la oscuridad, como si fuera parte del propio viento que soplaba entre los árboles. La sensación de alivio fue temporal. Sabíamos que este no era el final. La última mirada que dio la criatura antes de desaparecer contenía una promesa. Una amenaza que no podríamos evitar por mucho tiempo. Volvimos al interior de la casa, aún impactados por lo que acabábamos de vivir. Lucas me miró como si esperara más explicaciones, más respuestas a lo que había presenciado, pero la verdad es que yo también estaba confundido y aterrorizado. Con el relicario en mano, cerré la puerta y nos sentamos a la mesa de la cocina, en un silencio que parecía llevar el peso de generaciones. El reloj de la pared marcaba lentamente, pero el tiempo pareció suspendido en ese instante mientras intentaba descifrar lo que había sucedido y lo que estaba por venir. Lucas fue el primero en romper el silencio. «Papá, si esto tiene algo que ver con nuestra familia, ¿por qué nadie ha hablado de ello?»
¿Por qué tenemos que descubrirlo todo ahora así? Estaba claramente frustrado, pero yo sabía que no tenía muchas respuestas. Sin embargo, en ese momento se me ocurrió que tal vez había más pistas escondidas en las historias y objetos antiguos de nuestra casa, algo que podría revelarnos a qué nos estábamos enfrentando. Lucas, sé que no es fácil de entender, y créeme, yo tampoco sé mucho más que tú, respondí tratando de mantener la calma. Pero si hay algo que podemos hacer es tratar de desentrañar estas historias, descubrir dónde comenzó todo y tal vez encontrar una manera de poner fin a esto de una vez por todas. Con eso en mente, decidí que deberíamos registrar el sótano. Durante años, ese espacio acumuló nuestros objetos familiares, fotografías antiguas, cartas y otros elementos que datan de generaciones atrás. Tal vez había alguna pista allí, algo que explicase de dónde venía la maldición o qué representaba realmente ese relicario. Tomamos linternas y bajamos la estrecha escalera hacia el sótano. Nuestros pasos resonaban en la habitación oscura y húmeda. El olor a madera vieja y polvo llenaba el aire, y cada rincón del lugar parecía guardar secretos listos para ser revelados. Empezamos a abrir cajas, a mirar libros viejos y papeles amarillentos por el tiempo. No pasó mucho tiempo hasta que encontramos un álbum de fotos con la tapa desgastada, casi como si nadie lo hubiera tocado en décadas. Abrí el álbum y las primeras imágenes mostraban a hombres y mujeres serios, con la mirada fija que parecía seguirnos, como si supieran algo que nosotros ignoramos. Era la primera vez que veía algunas de esas fotos y cuanto más las hojeaba, más me daba cuenta de que aquella familia estaba rodeada de un aura de misterio. Lucas miró las fotos conmigo, hasta que nos detuvimos en una imagen que nos llamó la atención. Era una foto antigua, en blanco y negro, de una casa que se parecía mucho a la nuestra, pero había algo diferente en la fachada. Un símbolo tallado en la madera, algo que parecía un círculo con una línea en el medio. Nunca había visto ese símbolo antes, pero de alguna manera me parecía familiar, como si lo hubiera visto en un sueño o en una leyenda. «Papá, mira, ese símbolo», murmuró Lucas, señalando el detalle de la foto. Tomé la linterna y alumbré la imagen para ver mejor. Y entonces noté algo que me inquietó. El símbolo grabado en la fachada era idéntico al del relicario que sosteníamos. Esto no fue una coincidencia. De alguna manera, nuestro hogar y nuestra familia estaban vinculados a este símbolo y probablemente a la criatura que nos atacó. Esto debe tener algún significado, dije, tratando de organizar mis pensamientos. Ese símbolo es el mismo que mencionaba tu bisabuelo en las historias. Es como una especie de marca, algo que conecta a nuestra familia con esta criatura. Seguimos hojeando el álbum y encontramos una página donde había una carta doblada. La carta estaba amarillenta y la tinta descolorida, pero pudimos leer parte de lo escrito. Era una carta de mi bisabuelo, escrita a su hijo, mi abuelo. En la carta advertía sobre un pacto hecho con una entidad ancestral, algo que prometía prosperidad para la familia a cambio de una ofrenda. Describió el relicario como un símbolo de protección, pero advirtió que, una vez en cada generación, la entidad regresaría para cobrar lo que se le debía. Con cada línea sentimos la gravedad de la situación. El pacto decía que el espíritu guardián del relicario debía ser alimentado y apaciguado, o buscaría a aquellos que llevaban la sangre de la familia. Mi bisabuelo advirtió que, si el relicario se perdía o se destruía, la entidad sería libre de exigir el pago, y la deuda se recuperaría en vidas. Lucas me miró y vi el miedo en sus ojos. Entonces, esta criatura ha regresado para cobrar este pacto, ¿y nosotros? ¿Somos el pago? Su voz temblaba, pero al mismo tiempo había determinación en sus ojos. Sabía que aunque estábamos lidiando con algo mucho más grande de lo que imaginamos, necesitábamos encontrar una manera de cerrarlo. Sí, hijo. Parece que esta criatura ha regresado para cobrar la deuda de nuestra familia, respondí, sintiendo el peso de la verdad. Pero ahora que sabemos sobre el relicario, tal vez podamos usarlo para poner fin a este pacto de una vez por todas. Decidimos que nuestra mejor oportunidad sería realizar un ritual de ofrenda, como se describe en las historias. Necesitábamos colocar el relicario en el lugar donde apareció la criatura por primera vez y recitar las palabras que mi bisabuelo había grabado. Era arriesgado, pero si funcionaba, finalmente podríamos deshacernos de esta maldición. Con el relicario y la carta en mano, Lucas y yo volvimos a subir a la habitación.
El cielo empezó a aclararse y el canto de los pájaros anunciaba la llegada de la mañana. Sin embargo, sabíamos que la criatura regresaría por la noche, cuando la oscuridad le diera el poder de atacarnos nuevamente. A lo largo del día, Lucas y yo preparamos todo para la que sería nuestra única oportunidad de liberar a nuestra familia de esta maldición. El tiempo parecía pasar lentamente, pero al mismo tiempo, cada segundo estaba lleno de una tensión casi insoportable. Sabíamos que esa noche traería de vuelta a la criatura, y la idea de enfrentarla nuevamente me revolvía el estómago. La carta de mi bisabuelo contenía instrucciones para el ritual. Debíamos regresar al corral, donde se había manifestado la criatura, colocar el relicario en un círculo de piedras y recitar las palabras de apaciguamiento. Lucas estaba decidido, aunque podía ver el miedo en sus ojos. Sabía lo arriesgado que era, pero no había otra alternativa. Si esperáramos a que esta criatura se rindiera, probablemente terminaríamos como los demás que nos precedieron, víctimas olvidadas de una deuda ancestral. Cuando el sol empezó a desaparecer en el horizonte, nos dirigimos al corral con todo preparado: faroles, la carta, el relicario y una ofrenda de carne, como se describe en el texto. Instalamos el círculo de piedras según las instrucciones y Lucas colocó el relicario justo en el centro. El silencio alrededor era abrumador, como si la naturaleza misma estuviera esperando el momento en que todo comenzaría. De repente, una brisa fría cortó el aire y supe que la criatura se acercaba. Sentimos su presencia incluso antes de verla. Era como si el aire se volviera pesado, lleno de algo oscuro y sobrenatural. Cuando ella apareció, emergiendo de la oscuridad como una sombra viviente, Lucas y yo nos quedamos helados, con nuestros cuerpos rígidos de terror. Esa cosa parecía aún más grande, más oscura, y sus ojos rojos ardían con una intensidad aún más feroz. Temblando, comencé a recitar las palabras de la carta, tratando de no perder el ritmo. Mi voz resonó por el campo, mezclándose con el sonido de la respiración agitada de la criatura que observaba cada movimiento con aterradora atención. Las palabras parecieron calmarla momentáneamente y dio un paso atrás, como si dudara, pero aún no estuviera convencida de dejarnos en paz. Lucas se posicionó a mi lado, con su escopeta lista, pero sabíamos que no serviría de mucho si la criatura decidiera atacar. Seguimos recitando, y en el momento en que terminé, la criatura dejó escapar un gruñido bajo, que sonó como un lamento. Miró el relicario en el círculo de piedras, como si reconociera algo allí, y dio otro paso atrás. La esperanza de que el ritual estuviera funcionando se apoderó de nosotros, pero el alivio se vio interrumpido cuando notamos algo inesperado. La criatura comenzó a retorcerse, como si estuviera en agonía. Sus aullidos se volvieron aún más fuertes y desesperados, y una parte de mí sintió como si ella se estuviera resistiendo a su propio ritual. Con un último grito, la criatura se lanzó hacia nosotros, rompiendo el círculo de piedras con fuerza brutal. El impacto de la criatura nos hizo retroceder y sentí que el dolor se extendía por todo mi cuerpo mientras intentaba levantarme. Lucas estaba a mi lado, también aturdido, pero rápidamente agarró la escopeta y disparó. El disparo resonó en la noche, pero, como antes, pareció no surtir efecto. La criatura avanzaba y sabíamos que si no hacíamos algo rápido, sería nuestra última noche. En un impulso desesperado, agarré el relicario que aún estaba intacto en el suelo y lo levanté hacia la criatura. No hubo palabras, solo el instinto de proteger mi vida y la de Lucas. Para mi sorpresa, la criatura volvió a vacilar, con sus ojos rojos fijos en el relicario, como si algo allí tuviera el poder de controlarlo, al menos temporalmente. Lucas entendió lo que estaba haciendo y comenzó a retroceder lentamente, tratando de alejarnos de la criatura mientras yo mantenía el relicario entre nosotros. La criatura parecía dudar entre avanzar y retroceder, como si hubiera algo en el relicario que la atrajera, pero que también la mantuviera bajo control. Era una escena surrealista, como si ese pequeño objeto tuviera el poder de revertir la naturaleza misma de la bestia. Finalmente, la criatura dio un paso atrás y echó un último vistazo al relicario antes de desaparecer en la oscuridad de la noche. No sabíamos cuánto tiempo estaríamos a salvo, pero al menos por ahora habíamos logrado defenderla. Regresamos a la casa, exhaustos y conmocionados, pero con la sensación de que aún quedaba algo más por descubrir, algo que realmente podría acabar con esta maldición para siempre. Mientras nos sentábamos, un pensamiento inquietante cruzó por mi mente.
La carta de mi bisabuelo mencionaba que el pacto solo se rompería por completo si el relicario era devuelto al lugar donde todo comenzó, un lugar olvidado por nuestra familia, pero que yo estaba seguro estaba cerca. Si quisiéramos poner fin a esto de una vez por todas, necesitaríamos encontrar este lugar antes de que la criatura regresara. Si alguien me dijera que recordar la noche de Halloween de ese año todavía me daría escalofríos, me reiría en mi cara. Pero ahora no me río. Cuando cierro los ojos, veo cada detalle como si estuviera sucediendo de nuevo. Y lo peor es que no puedo escapar de esto. El pasado no se borra, especialmente cuando está oscuro. Todo empezó una tarde fría y aburrida, cuando mi esposa Kat, mi hermano Felipe y yo volvíamos a casa después. Pasar el día fuera. Se suponía que iba a ser un viaje tranquilo, sin sorpresas, pero entonces apareció. Imaginé una figura saliendo de las sombras, pareciendo como si la oscuridad circundante fuera parte de ella. Lo primero que noté fueron los ojos, fijos, inexpresivos, taladrándonos como si pudieran ver más allá de la piel. Parecía una anciana, de piel pálida y arrugada, cabello despeinado y un vestido que apenas cubría su delgado cuerpo. Esta visión se ha convertido en una constante para nosotros. Al principio intentamos ignorarlo. Pensamos que tal vez era uno de esos excéntricos habitantes del bosque, que viven aislados y aparecen de vez en cuando. Pero cada vez que la veíamos el malestar aumentaba, como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. El ambiente alrededor de nuestra casa, alguna vez pacífico y acogedor, comenzó a cambiar. Los pájaros que cantaban al amanecer iban desapareciendo y el silencio que se instalaba era pesado, opresivo. Comencé a encontrarme despierto en medio de la noche, escuchando el viento afuera, como si llevara susurros que solo yo podía escuchar. A veces abría la ventana para comprobar si todo estaba bien, pero era como si me estuvieran observando y me llevaba al borde de la locura. Fue una de esas noches, al regresar a casa, que todo explotó. Allí estaba ella, parada en medio del camino, bloqueando nuestro paso. Esta vez Kat, que normalmente estaba tranquila, no pudo soportarlo más. Salió del auto y fue a hablar con la mujer. Felipe y yo ni siquiera pudimos reaccionar. Todo pasó tan rápido que parecía borroso. Kat se acercó a ella, pero apenas abrió la boca y la mujer avanzó con una velocidad aterradora, como si no fuera humana. Costó mucho esfuerzo separarlos, y la mujer con voz ronca y fría se limitó a decir: «Esto no ha terminado, todavía nos volveremos a ver». Por mucho que intentáramos seguir con nuestras vidas, esa advertencia nos perturbaba. Cada vez que miraba a Kat, veía el miedo en sus ojos. Pero esa noche de Halloween, mientras intentábamos olvidar lo que había sucedido, supe que algo andaba mal. Era más de medianoche, y un sonido extraño nos despertó. Un gruñido grave y gutural que venía de algún lugar del exterior. Me levanté, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y me acerqué a la ventana. Si alguien me dijera que recordar la noche de Halloween de ese año todavía me daría escalofríos, me reiría en mi cara. Pero ahora no me río. Cuando cierro los ojos, veo cada detalle como si estuviera sucediendo de nuevo. Y lo peor es que no puedo escapar de esto. El pasado no se borra, especialmente cuando está oscuro. Todo empezó una tarde fría y aburrida, cuando mi esposa Kat, mi hermano Felipe y yo volvíamos a casa después, pasar el día fuera. Se suponía que iba a ser un viaje tranquilo, sin sorpresas, pero entonces apareció. Imaginé una figura saliendo de las sombras, pareciendo como si la oscuridad circundante fuera parte de ella. Lo primero que noté fueron los ojos, fijos, inexpresivos, taladrándonos como si pudieran ver más allá de la piel. Parecía una anciana, de piel pálida y arrugada, cabello despeinado y un vestido que apenas cubría su delgado cuerpo. Esta visión se ha convertido en una constante para nosotros. Al principio intentamos ignorarlo. Pensamos que tal vez era uno de esos excéntricos habitantes del bosque, que viven aislados y aparecen de vez en cuando. Pero cada vez que la veíamos, el malestar aumentaba, como si algo muy malo estuviera a punto de pasar. El ambiente alrededor de nuestra casa, alguna vez pacífico y acogedor, comenzó a cambiar. Los pájaros que cantaban al amanecer iban desapareciendo y el silencio que se instalaba era pesado, opresivo. Comencé a encontrarme despierto en medio de la noche, escuchando el viento afuera, como si llevara susurros que solo yo podía escuchar. A veces abría la ventana para comprobar si todo estaba bien, pero era como si me estuvieran observando y me llevaba al borde de la locura.
Fue una de esas noches, al regresar a casa, que todo explotó. Allí estaba ella, parada en medio del camino, bloqueando nuestro paso. Esta vez, Kat, que normalmente estaba tranquila, no pudo soportarlo más. Salió del auto y fue a hablar con la mujer. Felipe y yo ni siquiera pudimos reaccionar. Todo pasó tan rápido que parecía borroso. Kat se acercó a ella, pero apenas abrió la boca y la mujer avanzó con una velocidad aterradora, como si no fuera humana. Costó mucho esfuerzo separarlos y la mujer, con voz ronca y fría, se limitó a decir: «Esto no ha terminado, todavía nos volveremos a ver». Por mucho que intentáramos seguir con nuestras vidas, esa advertencia nos perturbaba. Cada vez que miraba a Kat, veía el miedo en sus ojos. Pero esa noche de Halloween, mientras intentábamos olvidar lo que había sucedido, supe que algo andaba mal. Era más de medianoche y un sonido extraño nos despertó. Un gruñido grave y gutural que venía de algún lugar del exterior. Me levanté, sentí un escalofrío recorriendo mi espalda y me acerqué a la ventana. Cuando miré, quedé paralizado. Fue como una pesadilla tomando forma, algo que mi mente se negaba a procesar. Una criatura monstruosa, cubierta de pelaje oscuro, con ojos que brillaban en la oscuridad. Ella estaba quieta, observando la casa, olfateando el aire como un animal a la caza. En el momento en que di un paso atrás, el gruñido se hizo más fuerte, como si se diera cuenta de que la había visto. El corazón latía tan fuerte que pensé que la criatura podía oírlo. Rápidamente regresé a la habitación, despertando urgentemente a Kat y Felipe. Su expresión cuando vieron el terror en mi rostro fue la prueba de que sabían que no era así. «Es una broma». Los llevé a la ventana, y cuando vieron la figura oscura acechando la casa, se quedaron paralizados. Felipe intentó decir algo, pero las palabras no le salían. Kat, pálida, me agarró del brazo con tanta fuerza. Casi me dolió algo que parecía sacado de una pesadilla. Nuestras mentes buscaron una solución, pero el miedo dominó. Sabíamos que las puertas y ventanas no podrían protegernos contra eso. La bestia siguió deambulando por la casa, olfateando, como si supiera exactamente dónde estábamos. Cada gruñido que resonaba en el silencio hacía que se nos helara la sangre. Entonces escuché un golpe. La criatura intentaba entrar por la puerta principal. Atacó la madera y con cada golpe escuchamos cómo la estructura cedía un poco más. ¿Qué pasaría con nosotros si esa cosa lograra entrar? Agarré las llaves del auto y les susurré a Kat y Felipe que la única posibilidad era que saliéramos por la ventana del dormitorio y corriéramos hacia el auto. El tiempo parecía acabarse con cada golpe que la criatura daba a la puerta, y la idea de mirarla de cerca era aterradora, pero quedarse allí no era una opción. Con cuidado abrí la ventana. Afuera, el viento frío de la mañana nos golpeaba la cara, trayendo consigo un olor fuerte y desagradable, como a carne podrida mezclada con tierra húmeda. No había duda. Esa cosa no era de este mundo. Felipe fue el primero en saltar, seguido de Kat. Cuando llegó mi turno, miré por última vez el interior de la casa, sintiendo que algo nuestro se quedaba atrás. Pero no hubo tiempo para sentimentalismos. Salté y corrí hacia el auto con ellos. Solo cuando cerramos las puertas del vehículo sentí que podríamos tener una oportunidad. Arranqué el motor y, sin dudarlo, pisé el acelerador. Mientras nos alejábamos, ocurrió una escena extraña. La criatura salió de la casa aullando a la luna llena, con un sonido que parecía cortar el aire. Los ojos rojos nos siguieron, como una promesa de que esto estaba lejos de terminar. Manejé como loco hasta la casa de mis padres, tratando de procesar lo que acababa de pasar. A cada paso, miraba por el espejo retrovisor, temiendo que esa cosa todavía nos estuviera persiguiendo. Cuando finalmente llegamos al camino de entrada de la casa de mis padres, Kat y Felipe ni siquiera podían salir del auto. Nos sentamos allí, en silencio, tratando de comprender. Sabía que la mujer misteriosa tenía algo que ver con eso. ¿Cómo pudo maldecirnos así? La casa de mis padres nunca se sintió tan segura. Entramos corriendo, cerramos puertas y ventanas y nos sentamos en el viejo sofá de la sala, uno al lado del otro, en total silencio. Cada uno de nosotros estaba sumido en sus pensamientos y apenas podía pensar en una manera de calmar a Kat. Pero esa mañana nadie pudo dormir. No fue solo el miedo a la criatura lo que nos impidió cerrar los ojos. Fue la mirada de esa mujer, sus palabras, su oscura advertencia lo que resonó en nuestras mentes como un hechizo. Conforme fueron pasando las horas, el día empezó a aclarar y la criatura ya no daba ninguna señal. Pero cuando nos miramos, supimos que no había terminado.
La sensación de ser observado todavía estaba ahí, y una parte de mí sabía que huir no resolvería nada. La mujer y el monstruo estaban conectados de alguna manera, y hasta que descubrimos cómo, nuestra paz fue destruida. Las primeras luces de la mañana trajeron un falso consuelo. Incluso con el sol saliendo en el horizonte, la casa de mis padres parecía envuelta en una penumbra que nada podía disipar. Kat y Felipe dormitaban en el sofá, pero mi cuerpo se negaba a descansar. Mi mente estaba demasiado ocupada tratando de entender lo que había pasado. Cada detalle de esa noche pasó por mi cabeza. Los ojos de la criatura, la velocidad de la mujer y, sobre todo, su promesa. Susurró como una maldición. Esto no ha terminado. Me di cuenta de que no podíamos avanzar sin respuestas. Había algo en esa mujer, algo que trascendía la comprensión. Ella no era solo una figura misteriosa, era el punto de conexión entre el mundo que conocíamos y algo mucho más oscuro, algo que quería arrastrarnos a las sombras. Entonces decidí investigar. Saqué mi celular y comencé a buscar información sobre el bosque alrededor de nuestra casa. Encontré viejas historias, relatos de vecinos sobre una figura espectral que aparecía ciertas noches, pero nada concreto. Era como si las historias se hubieran borrado con el paso de los años, como si nadie se atreviera a hablar abiertamente de ello. Cuando Kat despertó, tenía los ojos rojos, exhaustos, pero llenos de determinación. Ella sabía que teníamos que hacer algo. En el fondo, todos lo sabíamos. Pasamos el día discutiendo teorías y tratando de idear un plan. Felipe, más escéptico, creía que se trataba de un trastornado mental, quizá vecino de los alrededores. Pero en el fondo también sabía que había algo más. Ese gruñido bestial y los ojos de la criatura no eran cosas que pudieran explicarse fácilmente. Decidimos regresar a nuestra casa durante el día. Necesitábamos comprender lo que estaba pasando y permanecer ocultos no cambiaría nada. Cuando llegamos, encontramos el lugar en ruinas. La puerta estaba rota, los muebles volcados y había profundas marcas de garras en las paredes, como si la criatura hubiera disfrutado destruyendo todo a su paso. Pero eso no fue lo que más nos molestó. Sobre la mesa de la cocina había un mensaje garabateado con lo que parecía sangre. ¿Estás listo para la verdad? Esas palabras resonaron como un desafío. Sabíamos que a partir de entonces no había vuelta atrás. Buscamos cualquier pista que nos ayudara a comprender lo que estaba pasando, pero lo único que encontramos fueron señales inquietantes. Huellas en el suelo, algunas pequeñas, casi humanas, otras enormes, claramente las de la criatura. Era como si la mujer y el monstruo fueran dos caras de la misma entidad. Cada detalle apuntaba a algo más profundo y oscuro, algo que desafía la lógica. Al caer la noche regresamos a casa de mis padres, cargando con el peso de aquel descubrimiento. Kat guardó silencio, mientras Felipe apenas podía ocultar su nerviosismo. Intenté calmarlos, pero el miedo me invadió a mí. Sabía que esa noche traería algo, y como un reloj macabro, poco después de la medianoche, escuchamos un ruido proveniente del exterior. Esta vez no fue solo un gruñido. Era una voz, la voz de la mujer, que susurraba algo incomprensible. Nos acercamos a la ventana y allí estaba ella, acompañada de la criatura. Esta vez, sin embargo, algo fue diferente. La figura de la mujer era más clara, casi como si estuviera ganando forma física. Nos señaló con una sonrisa torcida y el monstruo a su lado gruñó ansiosamente. Sentí que estábamos cada vez más atrapados en este juego macabro, y algo dentro de mí gritaba que la única manera de salir de él era enfrentarlo de frente. Pero ¿cómo afrontar algo que desafía toda lógica humana? No tuve más tiempo para pensar. La mujer comenzó a caminar hacia la casa de mis padres, con la criatura muy cerca. Y en ese momento me di cuenta de que nuestra única opción era enfrentar el pasado del que intentábamos escapar. Algo nos retenía, y empezaba a sospechar que el secreto para ponerle fin estaba enterrado en recuerdos que tal vez había olvidado. Los pasos de la mujer resonaban, lentos y decididos, como si saboreara cada segundo del terror que causaba. Era imposible apartar la mirada, a pesar de que todo en mí gritaba para correr, para escapar. Felipe a mi lado murmuró algo sobre llamar la policía, pero sabíamos que eso era inútil. No estábamos tratando con algo que pudiera ser controlado por ninguna intervención humana. Kat, por otro lado, parecía extrañamente tranquila, como si estuviera entrando en una especie de trance, fijo en la mujer. Cuando la figura en sombras se detuvo frente a la casa, sucedió algo terrible.
La mujer levantó una de sus manos, y el monstruo, hasta entonces agitado y gruñendo, pareció calmarse, volviéndose casi dócil. Ella nos miró con esa misma mirada gélida y habló por primera vez con claridad. Su voz era fría, pero llena de un odio antiguo, casi ancestral. No deberías haber regresado. Esto iba a ser olvidado. Pero ya que estás aquí, tal vez sea hora de recordar. Esas palabras despertaron algo en mí, un sentimiento que no podía explicar. Eran recuerdos fragmentados, fragmentos de escenas y voces que aparecían y desaparecían antes de que pudiera comprenderlos por completo. Por un momento pensé que me estaba volviendo loco, pero entonces una imagen se hizo clara en mi mente. Un niño pequeño, perdido en el bosque, corriendo desesperadamente. De repente lo supe. Ese niño era yo. Con un nudo en la garganta, comencé a juntar las piezas que aparecían en destellos. Recordaba vagamente haberme perdido en el bosque cuando era muy pequeña, encontrando a una mujer que parecía estar mirándome desde las sombras, como la figura que ahora estaba frente a nosotros. El recuerdo iba acompañado de una sensación terrible, la certeza de que algo malo había sucedido aquella noche lejana. Pero lo que más me persiguió fue darme cuenta de que, de alguna manera, esta mujer y yo estábamos conectados. Ella no estaba allí solo para asustar, ella estaba allí para recordármelo. Intenté luchar contra los recuerdos que pasaban por mi cabeza, pero fue inútil. Vi mi rostro joven y asustado reflejado en la mirada vacía de esa mujer. Y luego vino el fragmento final. Una promesa, una maldición que había olvidado. Algo que ella me susurró cuando yo era solo un niño, perdido e indefenso en ese bosque. Me volverás a ver. Cuando el miedo te consuma, allí estaré para exigir lo que es mío. Fue entonces cuando todo cobró sentido. Ella era un espectro, un espíritu maldito que yo había liberado sin saberlo esa noche de la infancia. Algo que estaba atrapado en ese lugar, esperando a alguien que, mostrando miedo, le ofreciera un paso al mundo físico. Yo era el ancla que la mantenía atrapada entre los mundos. Y ahora ella estaba de regreso, exigiendo su promesa. Aterrorizada, miré hacia la figura sombría en la puerta. Ella pareció saber que finalmente lo entendí y por un breve momento sonrió. No era una sonrisa humana, sino algo malvado que expresaba triunfo. Antes de que pudiera reaccionar, ella extendió su mano hacia mí como si intentara sacarme. El monstruo a su lado gruñó en voz baja, en una tensa espera, como si aguardara su orden de atacar. Entrando en pánico, agarré la mano de Kat y la de Felipe, murmurándoles sobre los recuerdos que habían surgido. Les dije que la mujer no era solo una acosadora, era algo mucho peor, algo que había liberado sin saberlo, una entidad que yo, en mi ignorancia infantil, había permitido vagar por nuestro mundo. Kat me miró con asombro y miedo, pero antes de que pudiera decir algo, la figura que estaba afuera dio un paso adelante y presionó su mano contra la puerta. Era como si una energía helada atravesara la madera. El aire se volvió denso, sofocante, y todo a su alrededor parecía temblar. Sabíamos que no podíamos enfrentarla directamente, pero algo en mí me decía que si podía dejar atrás este pasado, tal vez tendría la oportunidad de detenerla. La tensión era insoportable. Su mano presionando la puerta parecía absorber todo el calor y la vida de la habitación, convirtiendo la casa de mis padres en una prisión helada y opresiva. El monstruo a su lado gruñó, con los ojos fijos en nosotros, como si estuviera esperando una orden para atacar. Cada segundo parecía una eternidad. La desesperación nos dominaba, pero sabía que no tenía sentido simplemente esconderse. Si ella había regresado por mí, entonces no tenía sentido huir. Mientras intentaba decidir qué hacer, una idea siniestra empezó a tomar forma. Recordé las viejas historias que había escuchado cuando era niño, cuentos sobre espíritus vengativos, y cómo podían quedar atrapados en objetos que tenían alguna conexión con su pasado. La única oportunidad que teníamos era encontrar algo que pudiera unir su espíritu a esa maldición de la que la había liberado años atrás. Les dije esto a Kat y Felipe, y sus expresiones mezclaban miedo y esperanza. No tuvimos mucho tiempo. Corrimos a la habitación de mis padres, donde mi padre guardaba un viejo baúl lleno de objetos familiares. Esperaba encontrar algo que pudiera ser útil, tal vez un artefacto antiguo, un amuleto o cualquier cosa que nos ayudara a capturar el espíritu. Felipe rebuscó en el baúl presa del pánico, con las manos temblorosas, mientras Kat mantenía la mirada fija en la puerta, donde la figura seguía presionando.
Con cada momento que pasaba, el monstruo parecía más ansioso. Gruñía y golpeaba el suelo con sus garras, mientras el sudor goteaba por nuestras frentes. En el fondo del baúl encontramos una pequeña caja de madera que no reconocí, pero parecía vieja y pesada, como si hubiera pasado de generación en generación. Al abrirlo, descubrimos un medallón de plata con una piedra roja en el centro, cubierto de extraños símbolos que no pude descifrar. Un escalofrío recorrió mi cuerpo y supe que eso era todo. Tenía algún tipo de energía, algo que parecía arrastrar el aire a su alrededor, como si tuviera el poder de contener algo oscuro. Con el medallón en mano regresé a la habitación donde me esperaban la mujer y la criatura. Dejó de presionar la puerta como si supiera lo que llevaba y su rostro antes inexpresivo adquirió una expresión de profunda ira. Tenía razón. Ese relicario tenía cierto poder sobre ella y con suerte sería suficiente para terminar con esto de una vez por todas. Lo abracé firmemente y caminé hacia la puerta. La criatura a su lado gruñó aún más fuerte, lista para saltar, pero la mujer levantó la mano y lo detuvo. Con una voz que casi no reconocí como mía, grité: «Si quieres llevarme, entonces ven, pero esta noche regresas a donde nunca debiste haber ido». Mi voz resonó por la habitación, y en ese momento sentí el medallón vibrar en mi mano, como si respondiera al desafío. Era ahora o nunca. Sabía que no tendríamos una segunda oportunidad si esto fallaba. La mujer dio un paso adelante, extendiendo sus manos hacia mí, y el relicario pareció emitir un brillo tenue, pero lo suficientemente intenso como para hacerla dudar por un segundo. Aproveché la oportunidad y lancé el relicario en su dirección, mientras recitaba las palabras que parecían surgir del fondo de mi mente, como si fueran viejos recuerdos, fragmentos de algo que había quedado enterrado en mi infancia. El medallón giró en el aire y cuando se acercó a la mujer, explotó en una luz roja brillante. Ella gritó, un sonido horrible que pareció resonar en múltiples direcciones, como si la arrastraran a un lugar que temía. La luz se intensificó, envolviendo también a la criatura, que gruñó y se debatió, incapaz de resistir el poder del medallón. El brillo se volvió insoportable, y cerramos los ojos, mientras su grito iba disminuyendo hasta desaparecer por completo, dejando solo el silencio. Cuando abrimos los ojos, la figura de la mujer y la criatura habían desaparecido. La habitación volvió a estar a oscuras y el medallón partido por la mitad yacía en el suelo, sin vida. Allí no había nada más, solo nosotros tres, jadeando aturdidos, pero vivos. Sentimos que de alguna manera habíamos terminado con ese ciclo oscuro, pero sabíamos que la experiencia nos había cambiado para siempre. Sin embargo, en el fondo, algo todavía me preocupaba. Mientras recogía los pedazos del medallón, una voz resonaba en mi mente, como un susurro lejano pero inconfundible. Esto no ha terminado. Quizás era solo el eco del miedo que aún vivía dentro de nosotros. Pero una parte de mí sabía que algunas pesadillas nunca terminan. Simplemente esperan en la oscuridad, esperando el momento adecuado para regresar. La sensación de alivio duró poco. Aunque habíamos logrado alejar a esa entidad, algo en mí sentía que no era el final. Esa voz susurrando en mi mente, el miedo que aún impregnaba el aire a nuestro alrededor, todo indicaba que de alguna manera el mal todavía nos rodeaba. Durante días intenté seguir con mi vida, convencerme de que el peligro había pasado, pero el silencio de la noche parecía más denso y opresivo a cada momento, atrapado en una red que, a pesar de ser invisible, todavía estaba allí. Kat y Felipe tampoco pudieron olvidarlo. Cada uno afrontó el trauma a su manera, pero la inquietud nos unió. Nos despertábamos todas las noches al menor ruido, revisábamos varias veces puertas y ventanas antes de irnos a dormir. Una de esas noches, mientras daba vueltas en la cama sin poder dormir, recordé algo inquietante que nunca antes me había cuestionado. ¿Por qué yo, siendo niño, me había cruzado con esa mujer? ¿Por qué mi familia nunca había mencionado este encuentro y cómo no se habían dado cuenta de que yo llevaba algo oscuro conmigo desde entonces? Estas preguntas me atormentaban y decidí confrontar a mis padres sobre lo que sabían. Una mañana me senté con ellos y les pregunté, sin rodeos, sobre el bosque y la misteriosa figura que acechaba en nuestro antiguo hogar. Mis padres se miraron con expresión tensa, pero finalmente mi madre respiró hondo y empezó a hablar. Lo que ella me dijo cambió todo lo que creía saber. Cuando era niño, nuestros vecinos hablaban de una antigua maldición vinculada a ese bosque.
Cuentan que hace muchos años una mujer fue condenada injustamente por brujería y antes de morir maldijo al pueblo, jurando volver para atormentar a quienes de alguna manera se cruzaran en su camino. Mis padres no creían las historias, pero me contaron que un día, cuando era muy pequeña, desaparecí misteriosamente en el bosque y recién me encontraron al día siguiente, sola, confundida y con una mirada en blanco que nunca lo olvidaría. Desde entonces, nunca he sido el mismo. No recordaba nada de esta experiencia, pero al escuchar esas palabras, un escalofrío recorrió mi espalda. Fue como si cada pieza de ese misterio finalmente encajara. La mujer no era solo un espíritu vengativo, era una fuerza, una presencia que parecía alimentarse del miedo y la culpa. Y de alguna manera, ella me había elegido, marcado mi alma desde aquel encuentro infantil. Ella no solo buscaba venganza, estaba atada a mí, como si yo fuera parte de su maldición. Yo era en cierto modo su último vínculo con el mundo de los vivos, y por eso regresó la noche de Halloween, para recordarme que yo era parte de ella. Las revelaciones me dejaron en shock, pero también me dieron una extraña sensación de resolución. No sería fácil separarme de esta entidad, pero sabía que si quería vivir en paz, necesitaría romper esta conexión de una vez por todas. Necesitaría enfrentarla nuevamente, pero esta vez en su propio dominio, en el corazón del bosque donde todo comenzó. Solo allí, donde ella había sido maldecida, podría intentar liberarme a mí y a mi familia de su poder. Esa misma noche partí hacia el bosque, llevando el medallón roto y lo que quedaba de coraje dentro de mí. La oscuridad a mi alrededor parecía vibrar con una energía siniestra, y el aire estaba denso, cargado de algo que solo podía describir como pura maldad. Mientras caminaba, sentí sus ojos sobre mí, como si esperara ansiosamente este encuentro final. Al llegar a un claro, un viento frío cortó el ambiente, y entonces allí estaba ella, la mujer, más real que nunca, como si me hubiera estado esperando desde el principio. Sostuve las piezas del relicario con fuerza, mirando directamente a esos ojos vacíos. Con voz firme, recité las palabras que me venían a la mente, viejas frases que nunca había aprendido, pero que parecían brotar de un lugar profundo dentro de mí, como si fueran parte de lo que yo era. Con cada palabra, su figura temblaba, como si la estuvieran arrastrando de regreso al lugar de donde vino. Su expresión se distorsionó en ira y desesperación, y con un último grito, desapareció, como polvo llevado por el viento. El silencio que siguió fue absoluto. Sentí que el peso de la maldición se disipaba, como si finalmente hubiera roto el vínculo que nos mantenía unidos. Regresé a casa, exhausto pero en paz. Sabía que esa experiencia me había cambiado para siempre, y aunque el miedo todavía vivía dentro de mí, ahora entendía que no me controlaba. Me había enfrentado al mal de frente y vencí, y estaba decidido a vivir sin las sombras del pasado. Pero a veces, en noches especialmente tranquilas, todavía siento una débil presencia, como si estuviera ahí, observando, esperando. Y es en esos momentos que recuerdo sus palabras. Esto no ha terminado, porque de alguna manera siempre estará ahí, una sombra que nunca se disipa del todo, un recordatorio de que el verdadero mal nunca desaparece, simplemente espera.